Hola, bienvenidos a un nuevo video, parte de su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos analizando una partida jugada el día de hoy entre el todavía campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y el joven gran maestro indio Arjun Erigaisi. Recordemos que Magnus Carlsen sigue siendo campeón del mundo, aunque el próximo año ya no lo será debido a que decidió no defender más su corona y la van a disputar el primero y segundo lugar respectivamente del torneo de candidatos pasado, el ruso Jan Nepomniachtchi y el chino Ding Liren, ¿vale? Pero vamos a la partida que nos importa hoy, que es la disputada contra Arjun Erigaisi. Esta partida fue jugada en el Meltwater Chess Championship 2022 y comenzó con la jugada caballo F3 por parte de Arjun Erigaisi, a lo que continuó con G6. ¿Vale? Una jugada bastante flexible que normalmente nos lleva a esquemas de la Pirc o de la defensa moderna con el alfil en G7, en muchas ocasiones D6 y E5, ¿vale? Algo bastante normal, pero bastante flexible. Tanto caballo F3 como G6 son jugadas que se prestan a transponer a bastantes aperturas diferentes. Siguió D4, alfil G7 de Magnus y E4, ¿vale? Hemos llegado a una tipo Pirc, aunque el libro le llama apertura Zukertort. Siguió D6 y después de alfil C4, caballo C6. Aquí esto Magnus Carlsen lo suele jugar mucho en las partidas Blitz, ¿no? Lo que pretende es jugar E5 tarde o temprano para presionar al peón de D4, que ya está siendo presionado hasta cierto punto con el caballo y el alfil, pero pues no es suficiente, está defendido de momento. Entonces la ruptura normal es jugar E5 en algún momento, y ya sea que el blanco avance a D5 o capture, de todos modos el negro queda con buena posición. Aquí siguió H3, seguramente para evitar las molestas alfil G4, aunque de momento parece que no se podía, ¿no? Porque siempre está el típico sacrificio alfil por F6 y caballo G5, ganando el alfil, ¿vale? Entonces, jugó H3 y después caballo F6, atacando el peón central. Dama E2 por parte de Arjun Erigaisi, aunque caballo C3 defendiendo, pues es lo más intuitivo, ¿no? Lo más normal. Pero después de dama E2 siguió E5, lo que veníamos diciendo que era la idea principal de este tipo de esquemas, luchando por el centro siempre y evitando a su vez que el mismo blanco te juegue E5, porque es bastante molesto que te expulsen el caballo y te dejan sin buenas casillas, ¿vale? Siguió E5, después de peón por peón. Si te juegan D5 también es perfectamente jugable, ¿eh? D5 y no pasaría nada. Una posición, por ejemplo, estilo India de Rey, tendrías que jugar caballo E7 o incluso caballo D4, ¿no? Pero caballo E7 parece lo más intuitivo y el plan seguramente será algo muy parecido a la India de Rey, donde después de enrocarte, quitas tu caballo y la idea principal es romper con F5, ¿vale? Un juego bastante cómodo para el negro. Pero se jugó peón por peón, que también es perfectamente razonable, a lo que Magnus jugó con caballo, tomó de caballo, caballo por, peón por. Estamos en una posición bastante sencilla, o sea, no diré que muy igualada, pero tampoco tiene grandes problemas el negro. Siguió enroque corto, torre de 1 y dama E7. La jugada normal. Rey H2, esta jugada sí que es extraña, es aparentemente novedad, no hay partidas en la base de datos con Rey H2. Así que a partir de aquí están fuera del libro, digamos. Pero esto no es que moleste especialmente a Magnus. De hecho, a Magnus le gusta jugar líneas secundarias, algo que no sea tan teórico, para que sea una lucha realmente de habilidad, ¿no? No tanto de memoria para aprender toda la teoría. Así que seguramente no se habrá sentido incómodo con esta jugada. Siguió alfil E6. La jugada evidente, recordemos que cuando estamos en plena apertura lo que más nos importa es desarrollar todas las piezas. Y no solo desarrollar todas las piezas, sino que hay cierto orden para hacerlo. De preferencia hay que sacar las piezas menores, o sea, caballos y alfiles. De hecho, en ese orden, caballos, luego alfiles, luego dama y luego torres, ¿vale? Es lo ideal, pero no es una regla que hay que seguir así dogmáticamente. Simplemente es un pequeño consejo, ¿no? Que te conviene seguir en caso de que tengas duda en cierta posición. Si te conviene más el caballo o el alfil y parece que son irrelevantes, pues normalmente se aconseja que sea primero el caballo. Siguió alfil E6 y ahora caballo C3. Aquí, por ejemplo, la amenaza puede ser venir directamente a D5, por lo tanto C6 parece una jugada razonable. No es lo que jugó Magnus. Magnus jugó torre de F a D8, que también por supuesto es perfectamente razonable, ¿no? Hay que poner las torres en las columnas abiertas. Ahora, la razón por la que yo dije que podríamos jugar C6 es para privar al caballo de esta casilla. Pero pues seguramente no le pareció tan grave. Vamos a ver, si jugaba caballo D5, por ejemplo, parecía que simplemente alfil por D5 y es una buena posición. Porque si te tomo, por ejemplo, de alfil,
parece que le puedes ganar un peón aquí, ¿no? Con la jugada C6. Y el problema es que la dama está sobrecargada defendiendo a la torre y al peón de E4. Ahora, por ejemplo, tiene que quitar el alfil a C4 o a B3. Y ahora, pues, como decimos, la torre está defendiendo ambas cosas y no las puede hacer satisfactoriamente. Le cambiamos la torre y cuando capture, pues el peón es nuestro. Entonces parecía que no era tampoco tan grave que nos metieran un caballo en D5. Así que el blanco jugó alfil E3, una jugada perfectamente normal, ¿no? Y la otra quizá era alfil G5 también. Jugadas de desarrollo normal del alfil porque, como decimos, es a la que le toca jugar, ¿no? Si tenemos que tener un espíritu democrático, digamos, en el ajedrez. Todas nuestras piezas deben participar para que ataquen en equipo, ¿vale? Porque ya saben que luego los ataques prematuros o los ataques con piezas insuficientes suelen fracasar. Por lo tanto, es mejor acumular muchas piezas y ya después empezar a planear los ataques. Siguió a 6, probablemente con la idea de jugar B5 ahora o más adelante. Alfil por E6, dama por E6 y alfil G5. Bueno, finalmente el alfil llegó aquí. La idea que tiene Arjun Erigaisi, creo yo, con jugar este alfil, es cambiar este alfil por este caballo y quedarse con este caballo aparentemente bueno o razonablemente bueno contra este alfil que de momento va a estar bloqueado por su peón. Siguió H6, alfil por, porque como decimos esa era la idea, alfil por y caballo D5. Ataca el alfil pero no lo quiere capturar, o al menos no parece que sea por la razón por la que lo hizo, pero si quiere lo puede hacer porque está ganando un tiempo porque ataca a los dos, al peón y al alfil. Y como el peón está indefenso, hay que traer una pieza a defender, en este caso la única que no está participando, ¿no? Como digo, todo conforme a los principios ajedrecísticos, ¿no? Desarrollamos la última pieza que nos falta por sacar y además defendiendo al peón indefenso. Siguió dama E3, que crea una pequeña amenaza sobre el peón de H6, hay que hacer algo, a lo que Carlsen jugó alfil G5. La dama se quitó a B3, tocando otra vez al peoncito indefenso. Recordemos que si estamos obligados a mover cierta pieza, de preferencia hay que quitarla haciendo algo activo, ¿vale? Que moleste al rival, que siempre se tenga que preocupar por algo. Siguió B5 y ahora caballo B4. Ofrece el cambio de damas al mismo tiempo que si las damas son cambiadas, el peón de A6 quedaría indefenso para capturarlo con el caballo. Siguió dama B6, se quita de la amenaza y al mismo tiempo sigue defendiendo el peón de A6. Siguió dama F3 y H5. H5 no me queda muy claro para que sea. Quizá para dar un retiro al alfil, aunque no me satisface del todo. Para evitar G4, realmente no sé muy bien para qué es ese H5. Y parece que al módulo tampoco le gusta del todo, porque le daba una ligerísima ventaja al negro, pero después de H5 parece que ya es completa igualdad. Pero bueno, la verdad es que tampoco es tan fácil encontrar una jugada para sugerirle aquí al negro. Porque, por ejemplo, la jugada C5, que pudiera parecernos más o menos evidente porque controlamos el centro con otro peón, pues resulta que deja débil la casilla D5. Por ejemplo, si jugamos C5, nos ponen un caballo en D5 y ahora sí es muy fuerte. Y la diferencia entre este caballo y este alfil es bastante. ¿Y por qué se compara el caballo y el alfil? Pues porque son las piezas menores que nos quedan. Entonces, resulta que este caballo es inexpugnable de ahí, o sea, no hay ningún peón que lo pueda correr. Y recordemos que a eso se le llama casilla fuerte para él o casilla débil para mí, como lo queramos ver. Y pues ahí estaríamos bastante peor. Por lo tanto, esas jugadas hay que evitarlas. En todo caso, correrlo con A5 en algún momento, pero de preferencia hay que tener defendida la casilla de 5 para que no se instale ahí. Por ejemplo, C6 profiláctica y después A5. Se me ocurre un plan. Pero bueno, se jugó H5, a lo que continuó caballo D5 evidentemente, y ahora la dama se quitó a E6. Probablemente se pueda planear la jugada C6 para expulsar al caballo de ese puesto. Siguió dama G3 y C6. Es muy interesante, ¿no? Que justamente lo ataca cuando está atacado el propio alfil. La idea de Magnus probablemente sea pues precisamente cambiar la buena pieza del blanco, que es el caballo, por el alfil, que no se ve muy claro. No digo que el alfil sea horrible, pero tampoco se ve muy claro qué es lo que puede hacer. Y es que ahora todo es forzado, porque si por ejemplo a C6 decides quitarte, pues pierdes bastante material después de alfil F4, ¿no? Te ganan la dama a cambio de un alfil por la clavada y estamos completamente perdidos. Por lo tanto, tienes que cambiar, tienes que ceder a cambiar ese alfil por este caballo y ya sería un final de torres y dama
pero con las torres negras más activas, ¿sale? La posición marca igualdad, pero parece mucho más cómodo el juego negro por la actividad de las torres, especialmente porque la torre de A1 todavía no participa. Siguió dama por G5 porque, como digo, era forzado, o más o menos forzado, peón por caballo, y ahora C3. Si capturas aquí, pues tampoco habría ningún problema, ¿no? Porque te capturamos con torre y después de torre por, sencillamente dama por. Y estamos en igualdad de material, pero las columnas abiertas de momento las controla el negro. Así que cuando menos tendrían igualdad. Pero bueno, Erigaisi sigue luchando por la ventaja y jugó C3. Aunque esta posición ya es de igualdad total según el módulo. C3 porque no es posible de momento capturar al peón de E4 debido a la captura en D8, ya que la dama y la torre tienen un ojito sobre ella, ¿no? Simplemente torre por D8 gana torre y estamos perdidos. Por eso no podemos capturar y Magnus jugó D4, ¿vale? A lo que siguió torre D3, otra vez torre D3 se aprovecha del hecho de que no puedes capturar en C3 porque otra vez te estás perdiendo la torre a causa de la torre y la dama. Siguió torre D7, ahora sí amenazamos con comer, pero entonces A4. Aquí siguió B4. ¿Por qué no capturar? Pues porque tampoco tampoco te da mucha ventaja, ¿no? Porque por ejemplo podría seguir torre por C3, torre por C3, B por C3 y tampoco es que hayamos conseguido absolutamente nada. Debilitamos un poquito la estructura blanca, pero tampoco no es ventaja alguna, ¿no? De hecho es igualdad. Por eso se continuó, en lugar de la captura, se jugó B4, ¿vale? Tratando de obligar al blanco a que decida capturar acá o capturar acá, pero finalmente abriendo la columna de la torre, que lo que quiere es incursionar en la séptima fila. Ya debemos saber a estas alturas que la torre en séptima es una gran ventaja, ¿vale? Porque ataca toda la séptima fila, y normalmente ahí suele haber peones débiles, como en este caso los hay, F2 y B2, ¿vale? Y son débiles justamente porque no están defendidos, ¿vale? Siguió peón por peón y torre C2, que era justamente la idea de Magnus al sacrificar el peón. Siguió B5 y ahora recupera un peoncito en F2 y después de torre C1, aprovechando y ganando la columna, continuó peón por peón y rey G7. Ahora estamos, como digo, en un final de torres y dama y de hecho tenemos igualdad de material. La diferencia es la estructura de peones, ¿no? Ambos tenemos peones pasados, bueno, ambos tienen peones pasados, Erigaisi y Carlsen, pero el peón pasado de Carlsen está protegido, es un peón pasado protegido, por lo tanto es más sólido. Los peones pasados de Erigaisi, aunque son dos, están doblados y aislados además, quiere decir que no tienen peones en las columnas contiguas y por lo tanto no pueden defenderse cómodamente. Entonces pueden llegar a ser debilidades incluso. Siguió torre C6 atacando a la dama, dama E7, tratando de simplificar un poquito, irse a un final de torres, dama por y torre B3. Esta posición sigue siendo de más o menos igualdad, le marca ligera ventaja al blanco, pero no es una ventaja significativa, al negro, perdón, pero no es una ventaja significativa, es una ventaja normal. Punto 4 marca que es la ventaja que normalmente tiene el blanco en la apertura, ¿sale? O sea, no es algo preocupante todavía. Siguió torre F6 y ahora rey G3. Obviamente la idea del blanco es que le capturen para poder tener su peón pasado, pero no doblado, ¿no? Sino un peón en la columna C y otro peón en la columna B, que eventualmente puedan defenderse entre ellos. Por lo tanto, pues Magnus no tomó, sino que jugó torre D7. La idea es apoyar a su peón pasado. Recordemos que los peones pasados tenemos que apoyarlos desde atrás. Y no solo a los nuestros, sino que a los del rival también hay que detenerlos desde atrás, ¿sale? En este caso, nuestra torre desde atrás apoya al peón en su avance hasta la octava fila. Y si fuera un peón pasado del rival, pues lo controlamos desde atrás, ¿sale? Así que es un buen consejo para que tome nota. Siguió torre por, que parece que no le agrada al módulo, ya le marca ventaja clara al negro. Sobre todo porque lo que les comento, ¿no? De que el negro tiene mejor estructura de peones. Porque si contamos el material estamos exactamente iguales. Cada quien tiene una torre y 5 peones. Pero los peones de la columna B doblados del blanco son débiles. Y además el peón de E4 también. Si contamos las islas de peones, que recordemos que una isla de peones es... o bueno, más bien una isla de peones termina hasta donde no tiene peón. Por ejemplo,
Como no tiene peones en la columna A y C, los de la columna B son una isla de peones. La otra isla de peones es el peón de E4 solito, porque tampoco tiene peones en las columnas de lado. Y finalmente la tercera isla de peones son los peones de G y H. Entonces, mientras más islas de peones tienes, más débiles son, o sea, es peor. Lo ideal es tener poquitas islas, como en el caso de las negras, que tienen una sola isla. Los peones están seguiditos desde D, E, F, G y H, todos están en columnas contiguas, por lo tanto es una sola isla y están mejor defendidos, se defienden entre ellos de hecho. Y aquí es a lo que me refiero con el título del video, que es la técnica depurada de Carlsen, ¿no? O sea, él llegó a este final porque era su intención justamente, no fue que por azares del destino se intercambiaron piezas y casualmente él tiene mejor estructura, sino que fue calculado todo. Aquí siguió rey F2, rey E6, torre A3 y ahora torre B7. Amenazando directamente con capturar al peón, siguió torre A5 y ahora rey D6. Al parecer una mejor jugada era romper con F5 de inmediato para tratar de movilizar la masa central de peones. Aunque es verdad que se cambiaría un peón débil por un peón pues sano, pero al mismo tiempo se permitiría el avance de los peones centrales. Siguió rey D6 y rey E2. Rey C5 amenazando directamente con capturar un peón y amenazar al otro, a lo que siguió B6. Un buen recurso, un recurso bastante interesante por parte de Arjun Erigaisi, porque si ahora capturas el peón de D6 con el rey, pues permites la captura de un peón sano, ¿vale? Y el otro te queda débil además, entonces esta posición ya es más favorable. Todavía sigue ligeramente mejor el negro, pero eso es más tablas que nada. Por eso, después del jaque del peón, el rey no capturó al peón, sino que se vino a defender a su peón de E5. Jugó rey D6, torre D5 y rey E6 naturalmente para seguir defendiendo al peón y seguir atacando al peón de B6. Siguió torre B5 para defenderlo y ahora F6. La idea de Magnus al jugar F6 es dejar a todos los peones defendidos, ¿vale? Dejar esta cadena de peones aquí y posiblemente otra cadena de peones acá para que todo quede defendido y entonces poder ir con el rey también a participar en el ataque sobre las debilidades de la columna B. Siguió G4, a lo que simplemente capturó y G5. Como les comenté, esa era la idea principal de Magnus, dejar estos peones sólidos y entonces poder ir digamos, quitar esa tarea de estar defendiendo los peones al rey para poder utilizarlo en labores más activas, que es el ataque sobre todo al peón de B6. Siguió rey D3, rey D6 y después de rey C4, rey C6 y parece que el peón ya es nuestro, ¿no? A lo que Erigaisi jugó torre B3, que parece que una mejor jugada era torre D5, o sea, en lugar de quitar la B3, quitar la B5 y torre F7. ¿Por qué? Porque si capturamos aquí, al parecer después de B4 es una posición bastante cómoda para el blanco porque las piezas negras están un poquito enredadas en el flanco de dama y no se ve claro cómo vas a pasar ni con el rey ni con la torre, porque de hecho la torre corta bastante bien al rey aquí. Entonces al parecer esta posición era más defendible para el blanco, pero Erigaisi decidió jugar torre B3, que parece más natural, ¿no? Porque sigue defendiendo al peón. Pero aquí torre por y ya tenemos un peón de más. Un peón de más y además mejor estructura, porque recordemos que seguimos teniendo una sola isla de peones y además todos defendidos entre ellos, y el blanco tiene 3 islas de peones y ninguno se defiende entre ellos, por ejemplo. Por lo tanto están bastante más débiles. Siguió torre F3 atacando la debilidad, la única debilidad, o sea el peón que no está defendido, que suele ser la base de la cadena de peones. Recuerden que aquí hay una cadena de peones y la base es el peón de hasta atrás que no está defendido con ningún otro. Siguió rey C7 para quitarse de la fila y que la torre pueda defender cómodamente el peón. Siguió B4. Lógica, ¿verdad? También para crearle algún problemita al negro, perdón. Siguió torre C6 jaque y después de rey B5, torre D6. Una muy buena jugada que simplemente da apoyo al peón, como ya habíamos mencionado, ¿no? Si el rey se regresa ahora, permite que mi rey participe también. Por lo tanto, jugó torre A3. ¿Qué quiere esta torre? Pues también tratar de crear problemas aquí, ¿no? A lo mejor jaque, cambiar las torres en algunas posiciones si conviene. Aunque lo más probable es que no convenga, ¿no? Porque te queda un peón pasado protegido. Entonces, a lo mejor simplemente buscar descoordinar al rey de la torre. Siguió rey B6. Por cierto, en lugar de torre A3, la que se recomienda con el módulo es torre D3, que es pues más o menos la intuitiva, ¿no? Porque es la que bloquea el avance directo del peón. Pero después de torre A3,
la jugada correcta es avanzar el peón. Y ahorita vamos a ver las variantes muy bonitas, por cierto, a las que se podría llegar, pero no fue lo que se jugó. Magnus jugó rey b7, que no le gusta para nada al módulo, aunque sigue ganando, o sea, la posición sigue ganada para el negro, ya no es tan fácil como lo era con la jugada d3, ¿vale? Vamos a ver esta variante con d3. Lo que pudo haber continuado aquí es jaque con la torre, y después de rey d8, torre jaque otra vez, rey e7, y ahora torre a1, porque si no ya no vas a poder parar el peón, no te va a dar tiempo. Así que se juega d2 de todos modos, y después de, por ejemplo, torre d1, bueno, por ejemplo, no, realmente es la única, porque si no te coronaban y te ganaban de inmediato. Podrías jugar, por ejemplo, rey d7 y después de rey c5, por ejemplo, torre d4. Esta jugada es bastante bonita porque ataca el peón de e4, ataca el peón de b4 y defiende el peón de d2. Por lo tanto, es una jugada excelente. A lo que pudo haber continuado, recordemos que esta es una variante, no es lo que se jugó en la partida, pero es una variante muy interesante. Pudo haber continuado b5, rey c7 y por ejemplo después de b6, simplemente bloqueamos al peón y tenemos todavía nuestro peón pasado. La torre está completamente inutilizada porque en el momento que venga, por ejemplo, a atacarme el peón, pues le corono y me lo va a tener que sacrificar por el peón. Por lo tanto, es imposible que haga eso. Y aquí hay que tomar nota que la jugada torre d4 del negro corta al rey en su regreso hacia la tercera fila para atacarme el peón. Por ejemplo, en algunas variantes el rey le hubiera dado tiempo antes de llegar a atacarme a mi peón y a lo mejor en algunas posibilidades capturarlo, ¿vale? Pero con la torre en d4 esa oportunidad no existe. Entonces después de rey b7 está una especie de Zugzwang el blanco, porque ¿qué va a hacer? El peón no puede avanzar, de hecho los tres peones están bloqueados, su torre, como digo, no tiene ninguna jugada posible porque le corono de inmediato, y la jugada que puede hacer simplemente es rey. A lo que podríamos continuar con torre aquí. Es interesante porque ahora sí damos paso al rey de que venga acá, pero no le daría tiempo, ¿vale? Aquí lo mejor para el rey es jugar rey c5. A ver, si hubiera jugado por ejemplo rey c4 e ir por mi peón, pudo haber continuado por ejemplo rey por peón. Y después de por ejemplo rey c3 simplemente vamos a c5. Y ahora ¿qué me va a hacer? No me puede cambiar, ¿no? O sea, ¿para qué iba a ir a c3? Sino para capturarme el peón. Pero si me lo captura ahora, pues pierde bastante rápido, ¿no? Simplemente torre por, rey d4. Y va a perder a los dos peones y la victoria es muy sencilla. Por lo tanto, después de haber jugado torre d8, la que tendría que ser seguramente es algo como rey c5 para estar perdiendo tiempos en b5 y c5 respectivamente, pero aquí también tiene una victoria forzada el negro y de hecho es bastante espectacular. No parece evidente porque todos los peones están bloqueados, todos excepto el df, y además la torre está inmejorable y el rey está haciendo algo muy específico, que es bloquear este peón, ¿sale? Pero justamente el peón que no está bloqueado es el que le da la victoria. Simplemente F5 hubiera ganado de inmediato, porque ahora si capturas con el peón de E, simplemente te jugamos, o bueno, le hubieran jugado E4 seguido de 3, y pues ya dos peones pasados conectados ganan muy fácil. La otra es que si te toma con el peón de G, hubiera continuado G4, F6 por ejemplo, para tratar de crear algún problema, porque recordemos que la torre no va a poder hacer satisfactoriamente dos cosas, como es defender el peón y la coronación, pero no le da tiempo. El negro llega bastante a tiempo, juega por ejemplo G3 y después de F7, G2. Y ahora, no le da el recurso que tenía el blanco o al que estaba aspirando es a poder sacrificar la torre aquí, y si te comes a la torre te coronan, pero aquí ni siquiera hace falta comerme la torre porque puedes coronar directamente y dando jaque, lo que evidentemente es ganador, ¿no? Tenemos una dama extra, la victoria es sencilla. Entonces así hubiera sido más o menos la variante ganadora en caso de que Carlsen hubiera encontrado la jugada correcta aquí, que es D3, ¿vale? Pero bueno, tenía 2 minutos en el reloj, es bastante comprensible que no te dé tiempo de calcular todo eso, ¿vale? Por lo tanto jugó rey b7, lo que sigue siendo una posición ganadora, pero mucho más difícil de concretar. Siguió rey c4, torre c6 jaque, y después de rey d5 jugó rey b6, lo que aparentemente es un grave error. Aquí Erigaisi jugó torre a6, pero es que la forma de empatar es bastante difícil. Por ejemplo, la jugada que empata según esto, según el módulo, es torre a1, a lo que muestra la variante rey b7 por ejemplo, y entonces b5, torre c2 y torre f1, tratando de molestar directamente al peón que está indefenso en f6. Pudo haber continuado por ejemplo
D3 y entonces la torre vuelve para capturarlo. Y si se juega, por ejemplo, torre G2 para capturar a los peones, pues llegamos a un final donde el blanco tiene un recurso muy interesante. Aquí se captura al peón de D3, después de torre por G5, seguiría rey C5. Aquí la idea es de que este rey carece de espacio. Vamos a observar que este rey le quita estas dos casillas y el peón le quita la otra, aunque también C6. Por lo tanto, está más o menos encerrado en las últimas dos filas y la torre puede buscar un tipo de perpetuo, ¿no? Si bien no es perpetuo, el rey está imposibilitado de salir de él porque entonces el peón de B6 se vuelve muy peligroso y podría incluso hasta llegar a perder. Por ejemplo, te muestra torre por E4 y ahora torre jaque. Si el rey va a C8, ahora me pongo detrás del peón amenazando con capturarlo, por lo tanto tiene que defenderlo, ¿sale? Y cuando lo defienda, ahora es donde tenemos el recurso que les comento de dar jaque en la octava y en la séptima, en la octava y en la séptima, y parece que no puede salir de él, porque después de rey B7 otra vez jaque en la séptima, y después de que vaya a la octava, otra vez jaque en la octava, y si el rey intenta salir, por ejemplo, a C7 y después de torre F7, rey D8, ahora simplemente B6, y como les digo, si el peón llega a B7 es imparable porque la torre no puede venir aquí porque está el rey, entonces se perdería, así que el rey tendría que recular, a lo que otra vez volvemos con el mismo dispositivo de jaques, ¿no? Simplemente torre jaque en la octava, torre jaque en la séptima y tablas, ¿no? Va a llegar a ser en algún momento se va a repetir la posición 3 veces, por lo tanto serían unas tablas muy fáciles para el blanco. Y aquí cuidado porque hay que evitar, por ejemplo, jugadas de este estilo porque te pegan mate en una jugada, así que sería bastante lamentable. Entonces otra vez una variante bastante complicada, bastante difícil de ver, y Erigaisi tenía segundos en el reloj, así que es todavía más comprensible que él no la haya visto. Si Magnus no vio la secuencia ganadora una jugada antes, pues es comprensible también que él no viera la secuencia que empata en este momento porque tiene menos tiempo incluso que Magnus. Después de rey D5 siguió rey B6. Y bueno, aquí es donde Erigaisi no encontró la jugada que empata, que es toda la variante que vimos ahorita, pero que no era para nada fácil. Y entonces jugó torre A6, que parece un trucazo porque parece que si te comen a la torre, te comes toda la torre negra y parece que coronas directo, ¿no? Porque el rey apoya a tu peón. Y en realidad así es, nada más que el peón de D también está pasado, ¿vale? Entonces eso había que tomarlo en cuenta. Aunque seguramente con 20 segundos en el reloj, pues es la única alternativa, ¿no? Estás en una posición que estás perdiendo, pues al menos esta te da algo de esperanza. Siguió rey por C6 y ahora rey A7. Siguió rey C7 y rey A6. Repitieron un par de jugadas, evidentemente el blanco tiene que ceder porque si no te van a comer el tuyo y corona el de él. Tienes que jugar de regreso rey C6, a lo que sigue D3, jaque con el peón, rey A5. No te puedes seguir poniendo en jaques, ¿eh? No puedes jugar rey A7 porque ahí se te pueden torcer las cosas, ¿no? Por ejemplo, te pueden jugar rey C7 y te van a dar otro jaque ganándote otro tiempo. Así que se jugó después del jaque rey A5, B6 y jugó D2. Y aquí es cierto que los dos coronan, nada más que el negro sigue teniendo un peón de más. ¿Sale? Aquí coronó y el blanco coronó. Recordemos que los finales de damas son muy complicados, sobre todo cuando está la posición abierta, porque en muchas ocasiones tanto un bando como el otro puede tener jaques perpetuos. Entonces se requiere mucha técnica para ganarlos. Por ejemplo, aquí según el módulo la jugada que gana es dama de 3, que no es tampoco para nada fácil de ver, ¿no? Para evitar justamente el jaque aquí. Magnus jugó rey A4, lo que se supone es una posición de empate ya, pero con tan poco tiempo en el reloj cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y lo cierto es que el negro tiene un peón de más y además tiene el peón de G4 atacado, así que no es fácil para el blanco. Erigaisi dio jaque en B5, siguió rey A3 y ahora dama D5, intentando cambiar las damas, pero pues simplemente Magnus tomó el peón de G4, a lo que continuó dama D3 jaque y pareciera que el blanco tiene perpetuo, ¿no? Porque el rey está pues sin la ayuda de la dama, ¿no? O sea, está básicamente el rey en el campo abierto con la dama enemiga, pero lamentablemente para Erigaisi hay una forma de salir de los jaques y además Magnus la encontró perfecto. Simplemente se fue a B2, jaque en D2, rey B1 y aquí el tema es que no tienes jaque en D1. Si tuviera ese jaque sí sería perpetuo, no habría forma de que evitar los jaques a lo largo de la columna D. Pero aquí simplemente tienes que darle jaque en D3, ya no tienes D1, pero ahora el rey puede pasar. Esa es la sutileza, ¿no? De que no tuviste jaque en D1 y ahora el rey puede pasar y liberarse de los jaques. Siguió dama F1, rey D2,
Otra vez pasando al flanco, intentando pasar el flanco de rey para tener la ayuda de la dama. Siguió dama por peón y ahora dama por E4 jaque. El rey jugó a D6 y ahora jaque en B4. La idea de Magnus evidentemente es que el rey capture al peón porque es un peón gratis, ¿no? Parece que nos puede capturar el peón, pero eso nos facilitaría las cosas enormemente. Simplemente le damos jaque en esta diagonal, ya sea en C3 o en B2. Y cuando el rey se quite, le cambiamos damas y simplemente el peón corona, porque ya queda pasado y queda el rey blanco queda fuera del cuadrado. Por lo tanto, una pequeña trampita ahí que Magnus tendió en el camino, pero en la que Erigaisi no cayó y jugó rey d7. Aunque de todos modos la posición ya está objetivamente perdida, ¿eh? De hecho aquí es bastante fácil para alguien con la técnica de Magnus. Jugó simplemente dama f4. Y es que el rey no participa, ¿no? El rey está completamente fuera de juego y es dama, el rey y los dos peones contra la dama blanca solita. Por lo tanto es una victoria técnicamente fácil para él. Quizá para alguien con menos técnica, pues no, pero para Magnus sí. Jugó dama a6 Erigaisi y ahora simplemente avanzar el peón de E. Se jugó todavía rey e6, pero después de e3, jaque en a2 y rey e1, Erigaisi decidió que ya no había necesidad de continuar porque realmente no hay muchos recursos, ¿no? Básicamente el rey se va a esconder entre los peones y va a coronar el peón de, ya sea el peón de E o el peón de G, y va a ganar de una forma muy fácil. Por lo tanto, decidió abandonar y Magnus se llevó el punto completo y de hecho ganó el encuentro, que era a 4 partidas, pero ya no hizo falta disputar la última porque ganó 2 y empató 1, por lo tanto ya había ganado el encuentro. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la partida, que les haya parecido interesante cuando menos la técnica de Magnus, ¿no? La forma en la que lleva a cabo la ventaja, ¿no? O sea, saca una pequeña ventaja o una ventaja posicional y la explota de una manera excepcional. Digamos que podríamos intentar achacarle que no encontró la jugada ganadora de 3, pero era apuros de tiempo y además requería bastante cálculo. Más que técnica era cálculo ahí. Pero bueno amigos, no siendo más, me despido, no olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.